Bienvenidos a Finanzas y Chelas, el podcast en el que hablamos de finanzas, pero sin todo el rollo. Me llamo Marcelo y mi objetivo durante cada episodio va a ser darte las herramientas, los conocimientos y las ideas necesarias para que puedas cumplir tus objetivos financieros, sean cuales sean. Es como sentarte a hablar con ese amigo que sabe de finanzas, de inversiones, pero con unas chelas. Así que si alguna vez te preguntaste qué es lo que tengo que saber sobre impuestos, mi retiro, mis inversiones, finanzas, para no morir en el intento, este es el podcast para ti. Amigos, banda, raza, gente, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de Finanzas y Chelas, el podcast en el que es pura chela y nada de espuma. Y si nos oíste en el capítulo pasado, sabes que este es el podcast de tu vida financiera en general. Y hoy nos vamos a abrir un poco de todo este mundo de los impuestos, de las finanzas de miedo, como yo les llamo. Y nos vamos a pasar a las finanzas del amor. Ya se lo saben, este es tu podcast de la vida amorosa y al parecer ahora es la vida amorosa financiera también. Pero pues sí, como lo lees en el título de este episodio, ¿qué es lo que tengo que saber sobre las finanzas en pareja? Créanme que cuando tienes una pareja seria de largo plazo, la vida entera te va a cambiar y obviamente las finanzas no son la excepción. Todo esto, amigos, créanme que es poquito a poquito, nos vamos a ir preparando en este capítulo para la gran pregunta, que en nuestro caso es: ¿cuál es tu calificación en el buró de crédito? Sí, aunque parezca broma, créanme que esta es una pregunta importante y la vamos a ver más adelante. Es medio entre broma y verdad que esto es una pregunta que se debería hacer. Pero bueno, un poco sacando algunas cosas de lado, es que el objetivo de este capítulo es más que nada hablar sobre este tema, hablar sobre el tema de las finanzas en pareja, aventar algunas ideas, aventar algunas preguntas que se pueden hacer, temas que se deberían tocar, porque admitámoslo, amigos, las finanzas, incluso en pareja, con todo lo complicadas que pueden ser, siguen siendo la parte fácil de una vida en pareja, porque creo que la comunicación en general es lo más difícil pues de todo esto. Ahora, todos estos temas, todas estas ideas las he organizado en 3 secciones o 3 títulos que yo acabo de crear, son de mi creación. Y van a ver que los títulos van a tener... ¿Por qué les llamo títulos? Porque pues van a ser frases que espero se queden en su memoria. Ya van a ver a qué me refiero. Pero sí, básicamente ese es el objetivo de este capítulo. Como les digo, simplemente hablar de ese tema, ponerlo allá afuera, poner estas ideas, etcétera, porque cada pareja es su propio mundo. Así que, por favor, llévense esto. Todo esto son solamente ideas, recomendaciones, y ustedes en la pareja van a tener que escoger qué toman, qué dejan, qué les funciona, qué no les funciona. Créanme que si logro evitar por lo menos una pelea acerca de finanzas en por lo menos una pareja, habré cumplido con mi objetivo con este episodio. Pero bueno, ¿por qué no vamos a empezar con todas estas secciones, estos títulos de los que les hablé? Pero antes, hay que tener en cuenta algo. Tal vez las recomendaciones que vayamos a escuchar más adelante suene que van dirigidas más a una pareja joven, pero quisiera que se oyera más que es para... o quisiera que se entendiera que es más para una pareja que tal vez nunca se haya sentado a pensar en el tema financiero. Me gustaría pensar que una pareja tal vez más madura, que lleven más tiempo juntos, por el simple hecho de todo ese tiempo que llevan juntos, ya tuvieron que haber arreglado este tema o tuvieron que haber encontrado una solución para todas estas cosas que les funcionen a ellos, y pues muy probablemente esto no les sirva mucho. Sin embargo, como siempre, creo que nunca es tarde para empezar o seguir hablando de todo este tema, o para tener todas estas conversaciones financieras. Digo, muy bien si estás escuchando esto y lo estás empezando, pero este es un trabajo en progreso, amigos. Siempre va avanzando. Y pues como les dije, he bautizado cada uno de los puntos con diferentes títulos que tienen algo que ver con lo que se va a tratar. Pueden verlo como que vamos a hablar un poco de el pasado, el presente y el futuro, porque son 3 títulos. El pasado de la pareja, el presente de la pareja, cómo van a funcionar las cosas ahora, y el futuro al final de todo. Y pues, ¿por qué lo hice, amigos?
Pues porque puedo y porque me gusta bautizar las cosas con títulos que yo tengo, pero en realidad es también porque espero que los ayude a recordar. Pero bueno, ¿por qué no entramos ya ahora sí a lo bueno? Y el primer título, la primera sección que vendría a ser el pasado, por así decirlo, la he bautizado como Tú, la misma de ayer, de la que no supe su buró de crédito. Y como les dije, esto habla un poco de los antecedentes, de todo lo que ambas personas traen a la pareja antes de en el tema financiero. Y les dije que la pregunta del buró de crédito no era broma y ahorita vamos a entrar a eso. Pero la idea aquí es simplemente apartar un momento exclusivamente dedicado para hablar de todos estos temas y poner las cosas en orden antes de cualquier cosa. Es un poco darse cuenta de dónde están y qué recursos traen ambos a la mesa y tal vez incluso más o menos a dónde quieren llegar. Por ejemplo, ideas para conversar o para conocerse financieramente, para empezar a salir en citas financieras, por así decirlo. Eh, Son, por ejemplo, hablar de cuánto ganas y cuáles son tus ingresos totales. Créanme amigos, esta es una pregunta importantísima. Si ya está en una relación seria, no debería haber problema en que se pregunten esto o se digan este tipo de información. Pero créanme, se sorprenderían de la cantidad de gente que no sabe cuánto gana su pareja o incluso tienen errores de muchísimo dinero, pero o sea, ahí el problema está en que no saben cuánto cada quien puede aportar, cuáles son sus posibilidades, cuáles son todos los ingresos con los que cuentan, etcétera, etcétera. Créanme, raza, esto es una de las cosas más esenciales y hay que anotarlo, tenerlo en cuenta y ambos estar conscientes de esto. Creo que pues podremos empezar por ahí, esa es la parte fácil. Lo segundo es cuáles son tus gastos totales y de nuevo, si eres oyente de este podcast, sabes cuánto me encanta decir de que lleven un control de sus gastos, gente. Tal vez no lo digo lo suficiente, pero lleven un control de sus gastos, gente. Y si ustedes lo han estado haciendo, más o menos ya saben para dónde va esta pregunta. La siguiente pregunta que yo creo que puede ser algo importante y ahora sí ya nos metemos en un tema un poquito más complejo y es hablar de sus respectivos puros de créditos, de sus afores, seguros, planes de retiros, ahorros personales, etcétera. La idea aquí es que se conozcan un poco tal vez qué deudas tiene cada uno o qué seguros tiene cada uno, qué ahorros tiene cada uno para que en conjunto puedan saber pues si algún día tuvieran una emergencia o algo, no tener que recurrir a sus ahorros en sí. Pero un poco, vamos a hablar un poco más de esto tal vez en la siguiente sección. Por ahora solo tengan en cuenta esto. Hablen de sus afores, de sus seguros, de sus planes de retiro, etcétera, etcétera. Todo lo que cada uno de ustedes pueda tener. Lo siguiente que estaría padre conversar serían los planes para su futuro, tanto en el ámbito personal, si quisieran, no sé, estudiar tal vez una maestría o poner un negocio, como en cuestiones de pareja, no sé, tal vez comprar una casa, tener un fondo de ahorro para la universidad de sus hijos. Hay muchísimas, muchísimas cosas aquí y es un poco para ir, por así decirlo, preparando el terreno para un poco saber a qué es lo que vamos a trabajar. Digo, admitámoslo, al final del día todos los proyectos, ya sean personales o de pareja, van a necesitar un componente financiero y pues creo que lo mejor que pueden hacer es empezar a trabajar desde ahora. Lo siguiente, y creo que estos ya son preguntas que tienen más que ver con un conocimiento de la pareja en sí. Y es, por ejemplo, un poco conocer la situación financiera de ambos cuando crecían. Por ejemplo, una muy buena pregunta en esto es, cuando creciste, ¿cómo eran las finanzas en tu casa o cómo esperas manejar las finanzas cuando es una pareja? ¿Esperas que las maneje una persona y que informe a la otra o que se manejen en iguales o unas cosas unos, unas cosas los otros? Ahora sí que depende de cada uno, pero créanme, esto sí dependería mucho de la personalidad e incluso de la crianza de cada una de las personas aquí. No sé, algunas veces pienso que haciendo este capítulo siento que estoy hablando más como un psicólogo que como alguien de finanzas, pero
creo que estamos en ese territorio un poco turbio, por así decirlo, en los que las finanzas y tal vez todo esto de las relaciones se intersectan, por así decirlo, amigos. Pero bueno, ahora sí vamos a las tres preguntas más grandes o las que yo considero que son de las más importantes para tener en esta conversación o en esta salida, en esta cita romántica financiera. La primera es qué gastos vamos a combinar. Aquí lo importante es que recuerden una cosa, amigos. Recuerden solo una. No combinen todos sus gastos. Especialmente no lo hagan si no están casados todavía en la manera legal. E incluso aunque estuvieran casados, créanme que lo más recomendable es que cada uno tenga todavía una cierta independencia financiera en cuestión de sus propios ingresos, gastos. Esto no quiere decir que no puedan unir sus fuerzas para, no sé, hacer algo entre los dos, para construir algo juntos, pero muchas veces tener esa independencia en cada una de las personas es muy, muy importante y les puede ahorrar muchos malentendidos, peleas, etcétera. Ahora sí que, de nuevo, todo esto depende de cada pareja, de cada uno de ustedes, pero creo que es muy recomendable que no se combinen todos los gastos en una pareja y que incluso se pueden mantener cuentas separadas en ciertas cosas, claro. Sé que esto parece un poco, por así decirlo, no es blanco y negro para nada, pero es una conversación que pueden tener. La segunda pregunta importante aquí es, ¿en qué cosas queremos gastar como pareja? Y aquí pueden ir cosas como los gastos los pagos, perdón, de una casa o los pagos de un carro, hasta incluso tener un presupuesto para para sus salidas, para viajes o para las vacaciones. Estos son aquellos proyectos en los que ambos quisieran trabajar como pareja y en los que ambos pues van a unir sus fuerzas para hacer este tipo de cosas. Aquí ya vamos entrando un poco en el territorio de priorizar las cosas, pero un poco más de eso más adelante. La tercera pregunta importante aquí es ¿cuáles van a ser los límites en ciertos gastos? Creo que esto va muy de la mano con el famoso tema de la infidelidad financiera que se viene oyendo ahora último. Y básicamente esto aplica mucho si están casados. Y creo que es poner un poco límites o reglas en cuanto a los gastos que van a tener. Por ejemplo, tal vez no hay necesidad de consultar a la otra persona o informar a la otra persona siquiera si es que se va a hacer un gasto de X cantidad de dinero. O, por ejemplo, podrían poner máximos de que solo podemos gastar máximo X cantidad de dinero en cosas no esenciales para los hijos, por lo menos. O para los hijos, por ejemplo. O en nuestras salidas como pareja solo podemos gastar hasta X cantidad de dinero. En hobbies personales solo se puede gastar hasta X cantidad de dinero. En mi caso, por ejemplo, eso serían los videojuegos. Créanme, necesito poner un límite de gastos en los videojuegos en mi caso. Pero esa es más o menos la idea aquí. Tener esas reglas ya establecidas, ya habladas desde el inicio, créanme que les puede ahorrar muchísimas cosas. Pero bueno, amigos, más o menos esos eran las preguntas o las recomendaciones en esta primera sección de lo que vamos a hablar acerca de los antecedentes de cada uno de la pareja, etcétera. Y como se dieron cuenta, eran más que nada preguntas para que se conocieran entre ustedes y más o menos pudieran crear un camino de hacia dónde quieren ir como pareja y como personas también. Pero bueno, la siguiente sección, que es un poco, por así decirlo, la sección del presente, la he bautizado como los tuyos, los míos y los nuestros, y me refiero a los gastos. Aquí la idea es planear cómo van a tratar todos estos temas financieros ahora o cómo van a llevar todos los temas de los gastos, cómo van a llevar el ahorro en el corto plazo, o sea, en el ahora. Aquí me refiero a cosas como, por ejemplo, ya podemos hablar de una división de gastos. ¿Cómo se va a pagar los gastos? Y pues aquí, amigos, la imaginación es el límite. No necesariamente tienen que caer en una división de 50-50 de los gastos. Esto sí que es una decisión muy personal de la pareja. Para esto es muy bueno tener inventariados todos los gastos que serán compartidos. Para eso hicimos el paso anterior.
y hacer tal vez un pequeño presupuesto de todos los gastos de la pareja en sí. Aquí pueden entrar tal vez la renta, el agua, la luz, gas, etcétera, muchas otras cosas más, lo que se les pueda ocurrir. Si alguno de ustedes ya llevaba un control propio de sus gastos, muy probablemente ya estén acostumbrados a eso o incluso ya tengan la lista, pero ahora que esa lista va a ser algo compartido, es bueno que ambos tengan un conocimiento de qué es lo que va a ir ahí. Aquí algo que sí les puede ayudar mucho y que les puedo recomendar es eh, tener estas diferentes apps que te ayudan a llevar el control de tus gastos. En el Instagram, durante los primeros episodios del podcast, mencionamos una de estas apps que se llama Bluecoins, pero aquí créanme que incluso una hoja de Excel es suficiente para todo lo que se necesita y depende mucho de la pareja. Recuerden amigos que este va a ser, por así decirlo, el presupuesto de los gastos de pareja y créanme que si decimos que cuentas claras, amistades largas, con la pareja creo que es el doble de importante tener estas cuentas muy muy claras. Pero bueno, el siguiente tema que se puede tratar aquí es un poco la logística de todos estos pagos, las partes ya más de los detalles y aquí me refiero a pues una vez que ya tienen toda esta lista de gastos y de dónde va a salir el dinero para cada cosa, también es importante que ya se repartan las tareas o es un buen momento para hablar sobre cómo se van a hacer estos pagos. Y aquí me refiero a quién va a ser el encargado de hacer estos pagos, quién es el que va a desembolsar los billetes, vaya, pues en la relación. O puede ser que algunas cosas lo haga cierta persona y otras cosas lo haga la otra persona. De nuevo, depende de ustedes. Puede tal vez incluso que por temas de control decidan que sea una sola persona la encargada de hacer todos los pagos. O de nuevo puede ser que se lo dividan como ya les mencioné. De nuevo, cada pareja es un mundo. Aquí también entramos a un punto importante que es, ¿acaso debería haber una cuenta de banco de la pareja? Una cuenta que no sea ni de la una persona ni de la otra, sino que sea de la pareja. Aquí de nuevo, depende de ustedes, pero lo recomendable es que sí haya una cuenta de banco. Creo que facilita mucho el tener pues ese historial de pagos, de retiros, que te puede dar un banco y les damos a ambos el control sobre las finanzas de la pareja al hacer esto. Sin mencionar que ayuda a que pues ambos estén conscientes de todo esto. Con una cuenta además pueden crear presupuestos para esa cuenta, las pueden vincular a las apps de control de gastos, etcétera. Y ahora entramos tal vez a otro tema más y es cómo pueden fondear la cuenta o de dónde va a venir el dinero, el varo para esa cuenta. Pues creo que ahora sí que existen muchas formas para hacerlo, pero creo que aquí, por ejemplo, algunas ideas es que puede ser un 50-50 entre ustedes como pareja o una cierta cantidad fija al mes que ambos van a estar aportando o incluso algo muy popular y que funciona mucho es que la aportación a esta cuenta de la pareja sea proporcional a los ingresos de cada quien. Esta cuenta al final puede estar a nombre de una de las personas o de ambas. Ahora sí que depende de cada uno de ustedes y pues podrían emitir diferentes tarjetas para hacer los gastos a nombre pues de cada uno de ustedes. Pero bueno amigos, esa era la sección de el presente, por así decirlo, de la pareja, de pues hacer el inventario de los gastos, de cómo van a funcionar las cosas en el ahora. Y ahora vamos a pasar a la sección del futuro, que yo la he llamado "Y sus finanzas vivieron felices para siempre". Y créeme que un poco armando esta sección me di cuenta de que qué tan bonito es soñar, de pensar en el futuro de una pareja, etcétera. Y pues sí, básicamente aquí la idea es tratar de planear un futuro juntos o empezar a hacerlo, empezar a echar los cimientos para todo esto, cuáles van a ser sus objetivos en el futuro, sus prioridades financieras, además de prepararse para saber cómo lidiar en el caso de imprevistos que los pueden afectar a uno o a ambos, porque créanme, eso va a pasar o es una posibilidad muy muy grande. Entonces, temas para hablar aquí o puntos que podrían tocarse aquí. El primero es sus proyectos y sus sueños, los de cada uno de ustedes y los de la pareja.
cuando estás en una relación, creo que ya entramos a una liga mayor en todo esto. ¿Y por qué? Pues porque ahora ya estamos hablando de los proyectos de ambas personas, aparte de los proyectos que esas dos personas puedan tener juntos como la pareja. Como ya les dije, esto puede ir desde la maestría que quiere hacer uno de ustedes, o el negocio que quiere poner el otro, o incluso el tener hijos, que es también un proyecto y que créanme, va a doler un poco en el bolsillo. El punto aquí es que pues tengan esta conversación para asegurarse de que ambos estén empujando el carrito en la misma dirección. Este también es el momento para empezar a presupuestar cuánto dinero van a necesitar para qué y empezar a pensar en cómo va a funcionar el ahorro para conseguirlo. Ahora sí que ya podemos empezar a echar números de cuánto cuesta esa maestría, cuánto cuesta esa casa, cuánto cuesta el carro, cuánto va a costar una universidad para un hijo, cuánto va a costar ese negocio, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí también ya entramos a una de las partes difíciles, y es que probablemente llegarán a tener temas en los que van a tener que tomar una decisión, ya que muy probablemente no van a tener dinero para hacer dos cosas al mismo tiempo, o tres, o cuatro, o 1000 cosas al mismo tiempo. Y aquí es donde se debe tomar la decisión de priorizar las cosas. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? Ahorrar para la maestría de uno y luego para el negocio del otro, o viceversa. ¿Cuál es la que más les conviene? Tal vez, no sé, poner el negocio primero para que de ahí salga la maestría, o tener la maestría de nuevo y tener un mejor trabajo y de ahí poner el negocio. ¿Quién sabe? O por ejemplo, en el caso de los hijos, sobreponer el ahorro de la universidad de sus hijos sobre cualquiera de los otros proyectos. Todos estos son temas, y aquí ya entramos a las cosas un poco más, por así decirlo, dolorosas, pero que créanme se deben conversar y que se debe llegar a un acuerdo para que todos sepamos cuál es el plan. Y de nuevo, ese carrito no se va a empujar solo y lo tienen que empujar los dos. El último tema importante aquí es tener un plan para lidiar con las emergencias. Amigos, las emergencias están ahí, los imprevistos van a estar ahí, y si bien es cierto, no podemos saber cuándo van a llegar, pero sabemos que van a estar ahí y podemos planear eso. Entonces, aquí volvemos a nuestro queridísimo y gran amigo, el fondo de emergencia. Creo que he mencionado este fondo muchísimo en el podcast y créanme que no dejaré de hacerlo. Le cambiaría el nombre al podcast a el podcast del fondo de emergencia si pudiera, pero eso no suena tan chido. Pero bueno, ya en serio, más que solamente hablar del fondo de emergencia para sus nuevos gastos de pareja, o el fondo de emergencia de la pareja o de la familia, por así decirlo, aquí también hay temas acerca de su Afore, por ejemplo, o tratan temas de sus seguros, etcétera. La idea en general es tener, por así decirlo, la mayor cantidad de capas posibles para que en caso de una emergencia médica, en caso de una emergencia financiera, no tengan que recurrir directamente a los ahorros que tenían destinados para otras cosas, y que pues puedan hacer uso de estas protecciones. En ese sentido, su fondo de emergencia es, por así decirlo, la primera capa protectora, la primera línea de defensa en el caso de que algo pasara. Algo que tal vez no cubra el seguro totalmente, algo que para lo que no puedan hacer un préstamo en su Afore, por ejemplo. Para eso está el fondo de emergencia, y en caso de que las cosas ya pasen a mayores, pues ahora sí podemos hacer uso de ese seguro, podemos hacer uso de esa Afore, etcétera, etcétera, etcétera. Finalmente, creo que aquí también es el momento en el que pueden empezar a hablar acerca de cómo va a funcionar el ahorro para la pareja. Ya hablamos de los proyectos a los que queríamos llegar, a los que estábamos apuntando. Pues ahora, bueno, hay que hablar de cómo vamos a llegar ahí a través del ahorro, cómo va a funcionar el ahorro. Y esto puede ir desde cuánto dinero va a ahorrar cada quien, cómo va a contribuir cada quien para este ahorro. En el podcast ya habíamos conversado que un porcentaje saludable de ahorro es alrededor del 20%, pero créanme, mientras estén ahorrando algo, eso es saludable, eso ya es mucho. Bueno, no mucho, pero ya los pone del otro lado, ustedes saben a qué me refiero.
La recomendación que yo les daría aquí, si es que mantengan estos ahorros de la pareja separados de cualquier otro ahorro personal que puedan tener, ya sea en una cuenta de ahorro separada o mejor aún en inversiones totalmente separadas. Todo esto es para que todo ese dinero que estaba destinado para algún fin, de nuevo, maestrías, negocios, etcétera, pueda en realidad irse destinado a este fin e incluso se puedan hacer inversiones con ese fin en mente, por así decirlo. Y pues que ambos tengan acceso a ver pues toda esta cuenta donde están todos los ahorros de la pareja, esta cuenta donde están las inversiones, etcétera. Porque ahora sí que aquí vamos a entrar a un tema un poco que nunca habíamos llegado, y es que si tienen ahorros destinados a cierta cosa, no pueden invertirlos de la misma manera que están invirtiendo sus ahorros personales. No me quiero meter mucho en este tema porque nos podemos quedar aquí hablando todo el día, pero solo tengan en mente eso. Si van a invertir con su ahorro de su pareja, ahora sí que entramos a nuevos territorios. Sí lo pueden invertir, sí lo deberían invertir, simplemente que no va a ser exactamente lo mismo que hemos estado conversando. Por ahora, les puedo dejar con que, de nuevo, pueden invertirlo en CETES, en renta fija. Eso casi siempre nunca va a estar mal y va a estar mejor que tenerlo en el banco. Pero bueno, esa es un poco la moraleja de la historia. Y eso era lo que tenía para el capítulo de hoy, amigos. Más o menos eran esas 3 secciones, esos 3 títulos. Como les dije, esto no es un tema de blanco y negro, no es algo que pueda, por así decirlo, englobar en una sola cosa o dar tal vez recomendaciones o incluso algo muy preciso. Depende mucho de cada pareja, pero créanme, si se van a llevar algo es que siéntense a hablar de esto. Importa mucho y créanme que puede ser incluso algo que les ahorre tal vez malentendidos, peleas, lo que ustedes quieran. Y bueno, también si sacaste algo chido de este capítulo, por favor compártelo. Si le quieres decir a esa persona sutilmente de que, oye, ya pa' cuándo, este es el capítulo perfecto para hacerlo. No se crean, amigos, no lo hagan, no está chido. Pero sí, eso era lo que tenía para hoy. Y para el siguiente capítulo, pues vamos a seguir con todo esto de finanzas del amor. Ya veremos más o menos a qué tema vamos a llegar. Todavía estamos preparando algo chido aquí en el podcast. Pero bueno, por ahora, ¿por qué no nos vamos al dónde está lo bueno de esta semana? Amigos, recomendaciones y más recomendaciones. Hemos llegado a esta sección del episodio y para esta semana les tengo que ser sincero. Creo que estos últimos meses del año he estado regresando a mi modo cuarentena y he estado viendo muchísimo Netflix. Bueno, no tanto para ser sincero, pero más de lo usual. Y entonces creí que una buena idea para este episodio era recomendar un documental de Netflix también. Creo que esto también me ha estado haciendo atrasarme en mi lista de libros para este año, pero sinceramente tantas cosas han pasado en el 2020 que creo que me puedo dar ese respiro, y al final del día esos libros de emprendimiento, de filosofía y de todo esto se van a leer y los vamos a tener en este podcast. Pero bueno, el documental que tenía para este episodio se llama Fire con Y, es de Netflix. De hecho, también puedes encontrar una versión en Hulu, y de hecho puedes encontrar muchísimos videos de este tema en YouTube por si quisieras ahondar un poco más o si no tienes forma de accesar a Netflix o a Hulu o lo que sea. Pero bueno, ¿qué es Firefest? ¿De qué se trató todo esto? Básicamente fue la historia lamentablemente clásica de un emprendimiento que prometió mucho, no cumplió nada, no lo pudo cumplir por muchísimas cosas. Y Firefest en un momento fue un festival de música que explotó en las redes sociales en Estados Unidos y estaba muy enfocado a personas jóvenes, adultas de todo Estados Unidos con muchos ingresos, con un gran patrimonio, de familias adineradas, etcétera, personas con mucho dinero. Y esto fue promocionado con influencers, principalmente en Instagram, pero fue en todas las redes sociales. Pero influencers, modelos de Instagram, muchísimas personas pusieron su cara, su imagen para este proyecto. Y pues al final ver cómo
todo esto no pasó, no se dio, fue el gran shock que pues de ahí surgió el escándalo de todo esto. El emprendedor detrás de esto se llama Billy McFarland y fue hecho también por el rapero Ja Rule. Es un rapero muy famoso, personalmente no lo conocía, pero ahí está. Una de las cosas que me gusta mucho del festival es que te muestra a las personas, bueno, no al festival, del documental, perdón, fue que muestra a las personas afectadas por todo lo que pasó. Más allá del güey riquillo que pagó por su boleto y no recibió lo que le habían prometido, que de nuevo eso, sea quien sea que lo esté pagando, está mal. Te muestran cómo es que los empleados y toda la gente que estaba apoyando este proyecto, que estaba detrás, el instructor de yoga, los programadores de la app, los programadores de la página web, los diseñadores, los planeadores de eventos, etc. Puedes ver cómo ellos fueron afectados a un nivel personal e incluso tal vez ves un poco por ahí, por así decirlo, una cierta culpa de todo lo que había pasado, porque ellos en verdad creían en este proyecto, creían que estaban haciendo algo importante. Digo, más allá de las claras consecuencias financieras, legales y todo lo que quieras, creo que esto te deja también como esa enseñanza de que muchas de estas cosas pueden ir más allá de solo lo que normalmente pensamos de demandas, de muchísimo dinero perdido en el caño, de inversionistas que pierden su dinero, etc. También otra cosa que me gusta es que este documental le hace muy muy fácil a personas que no saben nada del emprendimiento el meterse y entender, porque pues sí, estos escándalos no necesitas saber mucho de negocios para entender qué fue lo que pasó mal. Otro punto chido aquí fue cómo te explican del background de Billy McFarland y te dicen cómo es que Fire no fue su primer emprendimiento, que él ya venía de otros emprendimientos y que vivía mucho de su imagen. Pero bueno amigos, eso es lo que tengo para el capítulo de hoy. Gracias por quedarte hasta el final. Como siempre, si tienes chance, comparte este episodio, síguenos en las redes sociales y yo te veo la siguiente semana con otro episodio. Chao.